Hola amigos y amigas de Alimento Espiritual. ¿Cómo sobrevivir en un ambiente hostil? El mundo está rodeado de hostilidad, el mundo está rodeado de odio, resentimiento, amargura. ¿Y cómo nosotros podemos sobrevivir en un ambiente de hostilidad? Vamos a utilizar las mismas técnicas que utilizó el profeta Daniel en el libro de Daniel capítulo 6. Dice que Daniel era un empleado del gobierno, básicamente era el vicepresidente de Babilonia, reportando al rey Darío. Sus compañeros de trabajo eran 120 sátrapas que lo odiaban a muerte y habían 3 gobernadores sobre esos 120 sátrapas y Daniel era uno de ellos. Y aquí viene la primera clave para sobrevivir en un ambiente hostil y es lo que dice Daniel 6.3. Dice, en Daniel reposaba un espíritu superior. Primera clave, foco en lo espiritual, foco en desarrollar sus dones espirituales, foco en entender lo espiritual, foco en abrir mis oídos al mundo espiritual, en abrir mis ojos al mundo espiritual. Y para eso necesito que en mí repose un espíritu superior que es el Espíritu Santo de Dios. ¿En quién reposa el Espíritu Santo de Dios? En aquellos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Segunda característica clave para sobrevivir en un ambiente hostil. Daniel vivía en cero corrupción, cero corrupto, cero infidelidad en lo que le habían encomendado. Daniel 6.4 dice que estos sátrapas que lo odiaban y lo detestaban, lo investigaron y no encontraron en él nada de corrupción, nada de infidelidad. Segunda clave, cero corrupción. Eche fuera la corrupción de su vida, eche fuera la infidelidad de su vida. Y por infidelidad, quizá yo lo pueda traducir como cuando yo soy capaz de hacer las cosas con excelencia, aunque nadie me esté mirando. Eso es fidelidad. Fidelidad en su trabajo, fidelidad en su matrimonio, fidelidad en lo que le ha sido encomendado. Tercera característica que tenía Daniel para sobrevivir en un ambiente hostil. Nunca cedió ante la presión que lo quería sacar del desarrollo de su vida espiritual. Daniel 6.7 dice que estos sátrapas inventaron un edicto, un decreto que decía que si cualquier persona en un periodo de 30 días oraba a un Dios diferente, al Dios que ellos tenían, que era el rey, lo iban a echar en el foso de los leones. O sea, le ejercieron presión a Daniel para que se diera en lo espiritual, para que se diera en sus principios espirituales, para que dejara de buscar a Dios, para que dejara de hacer la voluntad de Dios. Daniel, ¿qué hizo? Continuó desarrollando su vida espiritual. No ceda cuando haya presión de sus amigos, de sus seres queridos, de sus compañeros de trabajo, para que usted deje de crecer espiritualmente. Entonces, tercer punto, no ceda ante la presión. Y el último punto, Daniel 6.10, dice que Daniel oraba 3 veces al día y lo continuó haciendo aún después del edicto, aún después del decreto. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que su factor diferenciador, su factor X, era el área espiritual, el espíritu superior que reposaba en él. No era su conocimiento, no era su entendimiento, no eran los títulos que tenía, no era la posición que ocupaba. Lo que lo diferenciaba a él era el espíritu del Dios Altísimo que reposaba en él. Y el mantenimiento que él le daba a su vida espiritual era 3 veces al día oraba, porque él tenía la oración como un estilo de vida. Entonces, ¿cómo sobrevivir en un ambiente hostil? Primero, foco en lo espiritual. Desarrolle su área espiritual. Segundo, cero corrupción. Cero infidelidad. Necesito ser fiel en lo que Dios me ha entregado y me ha encomendado. Tercero, no ceda ante la presión. Va a haber presión para que usted deje de crecer espiritualmente. Y cuarto, tenga como estilo de vida el orar. Así que adelante, es el tiempo de que sobrevivamos en un ambiente hostil. Hay hostilidad, pero usted y yo tenemos a Jesucristo, al que venció en la cruz, al que todo lo puede, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el gobierno al que nosotros sometemos, el que reina por siempre y para siempre. Así que adelante.